Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, y a los que nos ven por a través de YouTube también bienvenidos. Estamos en Romanos capítulo 4 y versículos del 1 al 5. Epístola a los Romanos capítulo 4 y versículos del 1 al 5. Vamos a orar y comenzamos con el estudio. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias por tu amor, tu misericordia, porque nos permites y de nuevo nos das la oportunidad de poder estar aquí reunidos en comunión para alabarte, para glorificarte, para aprender de ti, para fortalecernos y para vivificarnos. Te queremos pedir que bendigas este tiempo, que sea un tiempo en el que podamos aprender más de tu palabra, podamos también ponerla por práctica y sobre todo podamos glorificarte y honrarte a ti como nuestro Dios y como nuestro Padre. Gracias por cada uno de los hermanos y las hermanas que están aquí, y si aún tiene que venir alguien, tráelo con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues Romanos capítulo 4 y versículos del 1 al 5. Dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien, pues hasta ahí el pasaje de esta tarde. Bueno, hemos estado hablando en semanas anteriores, hemos estado hablando de lo que es la justificación. Y Pablo vuelve otra vez a hablar sobre la justificación, y Pablo nos vuelve a decir otra vez que la justificación es por obras o es por fe. Por fe, ¿no? Nos dice que es por fe. Nos dice que por las obras no se puede justificar nadie. De hecho, Efesios 2:9 nos dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, la justificación comienza ¿con qué? Creer. Con nuestra fe, ¿no? Con creer. Con creer. ¿Sí o no? Sí. Porque no se nos justifica porque hagamos cosas. ¿Qué es lo que está aquí diciendo? Aquí Pablo nos pone un ejemplo, y un ejemplo muy práctico, y es Abraham. Abraham obedeció a Dios, hizo lo que Dios le ordenó, y entonces por eso se justifica, por hacer lo que Dios le dice que haga, por obrar, o simplemente porque nos dice aquí que creyó a Dios. ¿Vale? Es muy importante esto, ¿vale? Abraham es un ejemplo de esa fe y de esa justificación por fe. Cuando leemos en Génesis capítulo 15, porque es a lo que se refiere aquí Pablo, cuando dice que, como dice la Escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Más o menos todos sabemos la historia de Abraham, ¿verdad? Abraham habitaba en su tierra, con su familia, con todos los que estaban allí, y Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a llevar ¿a dónde? A una tierra. ¿Y qué hizo? Moisés iba a decir. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Pero lo más importante es que creyó en que Dios iba a hacer eso. ¿Vale? Porque una cosa es obedecer. Tú puedes obedecer, pero a lo mejor no crees. ¿Vale? Porque uno puede obedecer diciendo, bueno, porque me lo mandas tú. Pero porque me lo mandas. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios en todo eso. Y entonces llegamos a un punto
en el versículo 6 del capítulo 15, donde le dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero si leemos antes, ¿vale? Desde el 1, por ejemplo, nos dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Claro, aquí Abraham está diciendo: a ver, yo ya soy... mi mujer no puede tener hijos, entonces hay un problema serio. Y me estás diciendo que me vas a dar una tierra donde la van a heredar mis descendientes. ¿Dónde está mi descendencia? ¿Vale? ¿Dónde está mi descendencia? Entonces, Dios le tiene que decir: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y sigue diciendo en el versículo 7: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Bueno, y si seguimos leyendo, pues vemos cómo Dios le promete y le dice que va a tener esa tierra prometida. Pero es que no es solamente esto. Si nos quedamos en que Abraham obedeció a Dios, entonces decimos: vale, Abraham obró en obediencia a Dios, por lo tanto se le justificó por esa obediencia, por obrar en obediencia. Pero Pablo nos dice que no son las obras las que se tienen en cuenta, ¿vale? Y además nos pone también un ejemplo, y es el siguiente: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Una persona que trabaja, uno puede ganar dinero de 2 maneras. Bueno, alguna más, pero vamos a poner de 2 maneras. ¿Vale? Trabajando o que se lo regalen. ¿Vale? Cuando uno trabaja, cobra por lo que hace. ¿Sí? Cobra por lo que hace. Entonces el salario se le da por lo que ha hecho. Sin embargo, cuando a uno se le regala el dinero, ¿por qué se le regala el dinero? Porque quiere, ¿no? Porque el que regala lo quiere dar. Y la otra persona no ha hecho nada. Sin embargo, se lo da porque sí. ¿Qué es lo que ocurre con la salvación? La salvación no es por obras, porque si fuera por obras, ya hemos dicho muchas veces que ni la salvación ni la justificación no es por obras, porque si fuera por obras, ¿qué tendríamos que hacer para poder alcanzar todo eso? Sin embargo, Dios, ¿qué es lo que hace? Regalarnos todo eso, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Simplemente es tener fe, ¿en quién? En Jesucristo y en su obra redentora. Y entonces, claro, Abraham no conoció a Cristo, ni siquiera sabía de la existencia de Cristo, ni siquiera pues pensaba que Cristo iba a venir pues miles de años después para morir en la cruz. Pero se nos dice que Abraham fue justificado por la fe, ¿no? Porque creyó a Dios, no por las obras. Entonces, hay una relación entre las obras y la fe, y esa relación es que primero está la fe y luego vienen las obras. No es primero las obras y luego la fe, sino que es primero la fe y luego vienen las obras. Porque Dios nos pone primero la fe y luego el hacer cosas. Por lo tanto, lo que ocurre con Abraham es que Abraham primero cree a Dios, después hace, pero primero cree a Dios. El otro ejemplo es cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿Qué es lo que hace Abraham? Obedece, ¿verdad? Sí. Pero lo más importante de todo es lo que le contesta a su hijo. Cuando su hijo le dice: vale, aquí llevamos la leña, llevamos todos los aparejos para el fuego, pero ¿y dónde está el sacrificio?
Dios proveerá. ¿Qué es lo que dice Abraham? Proveerá. Dios proveerá. Sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Lo único que hace Abraham es creer en Dios. ¿Y cree en Dios por qué? Porque dice, a ver, Señor, si tú me has prometido que yo voy a tener descendencia, que mi descendencia será como las estrellas y como la arena del mar, que nadie la va a poder contar. Y ahora me estás pidiendo que entregue a mi hijo, aquí hay algo que falla. Por lo tanto, si algo falla, no voy a tener descendencia, pero tú me lo has prometido. Por lo tanto, no puede fallar nada. Como no puede fallar nada, lo único que tengo que hacer es creer en tu promesa. Creer en que lo que me has dicho va a ser verdad. Es como, no sé, imaginaros que le digo a Andrés, como le tengo manía, le digo a Andrés, Andrés, voy a bajar los plomos y vas a meter los dedos en el enchufe y no te va a pasar nada. Y entonces Andrés dice, a ver, tengo que hacer algo que no está bien. Pero bueno, voy a creer que Carlos va a bajar los plomos y lo voy a hacer. ¿Vale? Él no está obedeciendo, está creyendo en que Carlos va a bajar los plomos y a él no le va a pasar nada. Eso es lo que pasa con Abraham. Él está creyendo en que Dios le ha prometido una gran nación, por lo tanto, entrego a mi hijo porque yo sé que Dios va a proveer de lo necesario. No es que yo obedezca a Dios y haga para que luego las generaciones hablen y digan, oh, mira, es que Abraham creyó, hizo lo que Dios le dijo, obró conforme a lo que Dios le dijo, sin pensar en las consecuencias ni nada, y entonces está justificado. No, es que Abraham está justificado porque creyó en Dios. Porque la respuesta que le da, como digo, la respuesta que le da a Isaac es muy importante. Dios proveerá. Si Él me ha prometido, Él va a cumplir, y yo lo sé. Y hay muchas veces que nosotros, cuando estamos en situaciones así y que sabemos que Dios ha prometido y nos promete que no nos va a dejar, que va a hacer todo lo posible para que las cosas nos vayan bien, hay muchas veces que dudamos. ¿Dudamos por qué? Porque somos seres humanos, somos imperfectos, pero es que el Señor nos dice, no tienes que dudar nada. Y es que no tienes que hacer nada para que yo te justifique. Por lo tanto, la justificación es algo que es gratis, gratuita, totalmente gratis. No hay nada que podamos hacer, como ya habíamos dicho antes, para ser justificados. Ahora, hay muchas veces, incluso muchos de los escribas y de los fariseos de la época de Pablo y de la época de Jesús, ¿dónde tenían su confianza? Si cumplo la ley, alcanzaré la salvación. Por lo tanto, si yo la cumplo, vosotros tenéis que cumplir la ley para que Dios os perdone, para que Dios os salve. Sin embargo, lo que Dios está diciendo no es eso. Lo que Dios está diciendo, la ley está puesta para llevarte hasta Cristo. El que muere, el que hace la obra de redentora y a través del cual yo te justifico sin que hagas nada, porque Él ya ha hecho todo. Porque según la ley tendríamos que hacer sacrificios para ser perdonados o para que se nos cubriera nuestro pecado. Pero Dios dice, ya no hay que hacer nada, no hace falta, porque ya lo ha hecho Jesús y la ley te lleva hasta ahí, hasta la cruz. Eso es lo que ocurre. Pero hay muchos que aún siguen pensando, ¿no?, en esa confianza en las obras. Hay grupos religiosos que también siguen confiando en que hay que hacer cosas para alcanzar ya no solamente la salvación, sino más salvación, para heredar esa parcelita de cielo o para lo que sea. Y no hablo de grupos religiosos fuera, y esto es lo que más escuece, muchas veces más duele, fuera de los que se llaman evangélicos, sino que dentro de los propios evangélicos hay quien predica y quien enseña sobre esta justificación por medio de las obras. Si quieres que Dios te dé, si quieres que Dios te justifique, si quieres que Dios te salve, tienes que hacer, dar. Dios no funciona así, Dios no trabaja así, Dios no hace así las cosas.
Efesios nos lo deja bien claro. Es por gracia. Y la gracia significa que es algo inmerecido. Algo que no merecemos y que Dios lo ha hecho para nosotros. Por lo tanto, una de las cosas que es importante es confiar en la obra de Cristo, no en nuestras propias obras. Es esa obra la que nos justifica. Ya lo dijimos también hace algunas semanas. Y liberarnos de esa idea, muchas veces de nuestra propia justificación, ¿no? De pensar que, bueno, pues si hago esto, pues Dios me va a mirar con buenos ojos, o si hago esto otro, o si doy esto, o si voy allí, o si voy aquí. No, si no tenemos que trabajar para la salvación, tenemos que trabajar para el Señor, pero no para la salvación. Porque la salvación, una vez que creemos en Cristo, ya la tenemos. Y la justificación por medio de Cristo ya la tenemos. No tenemos que trabajar para ella. Tenemos que trabajar para el Señor, pero no para nuestra justificación ni para nuestra salvación. Si vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Pablo el tema de la justificación, de la fe y de las obras lo recalca muchísimo, ¿vale? Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. No podemos tener esa idea que tienen muchos, ¿no? De que si hago, pues voy a ser justificado. Si hago, voy a ser salvo. No es eso, no es así. Tenemos que tener una fe genuina para la justificación. Y la justificación se basa en nuestra fe. Se basa en lo que nosotros, en la creencia que nosotros depositamos. Igual que Abraham depositó esa creencia, igual que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por justificación, así es nosotros. Tenemos que tener esa fe para que nos llegue esa justificación y esa gracia de la salvación. Hebreos 11:6 nos dice algo también muy importante. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, lo primero que es, si tú te acercas a Dios, tienes que creer que Dios está ahí y que encima Dios lo que hace es, pues eso, es también dar esa gracia a aquellos que le buscan, pero por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos esa necesidad de fe para la justificación y para salvación. Esa necesidad importantísima de fe, que es lo que nos dice aquí Pablo. ¿Cuándo entonces comienza la justificación? En cuanto que nosotros tenemos esa creencia y esa fe en Cristo y en Dios. Efesios 2, 8 y 9, creo que todos lo sabemos, también nos dice algo muy importante, ¿no? Y es que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Esto qué significa? Que tenemos una necesidad imperiosa de creer en esa gracia de Dios, de depositar nuestra fe en esa gracia de Dios, para saber que somos salvos por medio de esa gracia. Hay otro pasaje que dice que esas obras seguramente haríamos obras, pero no son suficientes como para agradar a Dios y como para poder tener esa salvación. Y lo más importante que tenemos aquellos que somos hijos de Dios, y Pablo lo sabía, es esa libertad para vivir nuestra fe en Cristo, sin depender de nada más. Hay otros, como decía antes, otros grupos religiosos que también tienen esa fe, pero que apoyan la fe en sus obras. Nosotros no. Tenemos esa libertad
total, de decir, solo fe, solo es nuestra fe, solo descansamos en nuestra fe en el Señor, no es por obras. Gálatas 5:1 nos lo recuerda. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estamos libres en Cristo porque hemos creído en Él. Por lo tanto, nuestra fe nos libera de cualquier obra que tuviéramos que hacer para alcanzar esa salvación. Tenemos que tener muy claro que la fe es importante para nuestra salvación y para nuestra justificación. Porque por fe es por lo que agradamos a Dios y por fe es por lo que Dios, por medio de su Hijo, nos justifica y nos salva. ¿Vale? Por medio de su Hijo nos justifica y nos salva. Tenemos que vivir en la obra redentora, vivir confiando en la obra redentora de Jesús, en la obra que Jesús ha hecho. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro. No hay nada más en el que podamos ser salvos que es en Jesús. No hay nadie que nos pueda justificar, ni siquiera nosotros mismos, sino la obra redentora de Jesús, depositando nuestra fe. Y lo que volvemos a los versículos del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, lo que decía antes, tiene de qué gloriarse. Si él hubiera hecho, en vez de creer, hubiera hecho las cosas y hubiera dicho, que he hecho y entonces como he hecho, ahora me glorío porque he hecho y Dios me ha justificado, Dios me ha salvado por todo lo que he hecho. Sin embargo, Pablo dice que tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y sigue diciendo, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por lo tanto, y resumiendo estos versículos, lo que Pablo nos está diciendo es que para poder alcanzar justificación, para poder alcanzar gracia, tenemos que depositar nuestra fe en la obra redentora ¿de quién? De Jesucristo, no en nuestras propias obras. Amén. Amén.